Bueno, estábamos hablando con los Carlos Secos, titular de ANSAFE La Capital, sobre el carbunco y el antrax. En realidad el carbunco es como una especie de vieja enfermedad. Sí, sí, Te digo, pues un hombre de campo, de San Genaro, y de la infancia recordás hablar del carbunco, pero... Sí, es una enfermedad que generalmente le atacaba a los que estaban en contacto con animales en el campo. Claro, pero cuando te mezclan el término antrax, te pensás en el sobre de antrax que mandaban, ¿te acordás? Sí, la verdad que el sí. antrax. Bueno, es una enfermedad producto de los animales. No es que mandaron antrax en polvo desde ningún lugar del terrorismo islámico. Oscar, te invitamos por otro tema, obviamente, no para hablar de carbunco. Ayer estuvo el ministro Ángel Ciara acá. Y cuando fue consultado sobre las posibilidades de abrir la paritaria, dijo terminantemente no. Santa Fe va a entrar en un problema de desempleo y lo que hay que ahora proteger es el empleo. Del salario no se puede hablar. Bueno, es opinión del señor ministro, opinión para nosotros de la patronal, con todo el respeto Claro. que se merece, pero lo que hay que decir públicamente, que es algo que, repito, públicamente está en todas las actas. En febrero o marzo discutimos sobre la base de monitorear permanentemente el salario. ¿Por qué? Y porque precisamente los problemas que manifiesta el señor ministro, no solo por lo laboral en la provincia, sino por la economía de la provincia y la economía del país, porque esto, digamos, no es que Santa Fe sea una isla en Claro. esto, los problemas sensibilizan mucho más a los que somos asalariados. A un compañero que está ganando 6.500 pesos y es la cifra que va a ganar, evidentemente que los problemas económicos los siente de otra manera que quizás a alguien que se vincula a la economía de otra manera. Entonces, los trabajadores en febrero o marzo, con esta patronal, acordamos que se monitoreaba el salario permanentemente. Hemos terminado de cobrar en el mes pasado el aumento discutido. ¿Que en total significó cuánto? Significó para algunos promedio. casos, en promedio alrededor del 30%, 30,5%, en algunos casos un poco más o en otros casos un poco menos. Se terminó de percibir el mes próximo pasado y obviamente ya estamos sobradamente dentro del segundo semestre del año, pasó el primero, creemos que vale la pena sentarnos a discutir y a ver estas cuestiones porque, digamos, públicamente se presenta como un reclamo salarial. Nosotros lo que creemos que hay que monitorear el salario en todo el contexto, en todo lo que significa. ¿Por qué razón? Y porque no es que estamos a un mes de volver a discutirlo. Generalmente los acuerdos salariales tienen un año de plazo. Expresamente por eso acordamos las partes, porque sabíamos que un año era un plazo muy importante en este país, es un plazo muy largo para la economía de este país, creíamos que era necesario monitorearlo. Entonces lo único que estamos diciendo es que hay que cumplir con lo pactado. Entonces, tenemos que revisarlo, en realidad en todo caso sentarse a verlo. Sentarse a verlo. O sea, ustedes no plantean un porcentaje de aumento, no plantean vamos a parar si no aumentan. No, de ninguna manera, de hecho no lo estamos haciendo, de hecho no lo estamos haciendo. No, está bueno aclararlo, porque si no aparece... No, por eso, no lo estamos haciendo. Con la misma claridad, racionalidad que le estoy planteando esto, la misma firmeza, si la posición del otro lado va a ser no. Obviamente que encerrarnos en ese tipo de actitudes va generando en la contrapartida de los trabajadores, en la cabeza de los maestros en este caso, una mirada cada vez más dura al respecto. Yo creo que tendremos que entendernos los dirigentes de un lado y del otro para poder llegar a buen puerto y a un buen acuerdo. Esperemos que sea así, nosotros apostamos a que sea así. Creemos que debe ser así. Ahora, como le remarco una vez más, no ha habido asamblea, no hemos definido plan de lucha, no tenemos ninguna acción entre medio, pero sí tenemos una franca preocupación, porque además tenemos distintas cuestiones en el salario que hay que discutir, la aplicación del decreto nacional que tiene que ver con impuesto a las ganancias, del cual mucho se ha hablado, muchos sectores sindicales hablan, realmente la aplicación de ese decreto nos está trayendo muchos problemas Oscar, a la provincia. ahí hay un tema, uno lo observaba la semana pasada en el paro nacional. Hay como una, no es tu caso, porque me parece que vos estás perfectamente ubicado en un lugar de independencia, uno puede decirlo, vos no tenés ninguna duda en responsabilizar al gobierno provincial o al gobierno nacional, depende de quién sea. Ahora sí hay un comportamiento muy ambivalente de la conducción gremial, sobre todo de la CTA que está enrolada detrás de la figura de Yasky, en el sentido de ser blandos con el gobierno nacional, ser duros con los gobiernos provinciales, y en realidad la responsabilidad de la inflación y del impuesto a las ganancias y todo eso pasa por la gestión nacional. Mire, evidentemente que no tenemos la misma mirada todos los dirigentes sindicales. Yo tan solo soy un dirigente local, no me puedo por poner eso a la altura rescataba eso. de otros dirigentes. Tenemos una franca discusión adentro. Lo que sí tengo que aclarar es que ANSAFE La Capital, como ANSAFE Toda, forma parte de esta CTA.
luchamos mucho desde los años 90 para tener un gremialismo independiente en este país, que todos sabemos que tiene una historia de 50 años de una posición casi hegemónica dentro de los sindicatos, y de ahí nació la CTA. Lamentablemente tenemos que decir que a esta altura del pasado el año 2000 nos encontramos con una CTA que no es lo que uno quisiera. De todas maneras, más allá de la posición particular que puedan tener algunos dirigentes o que puedan mostrar algunos dirigentes, los trabajadores que estamos allí tenemos una mirada independiente, seguimos teniendo una mirada independiente. Yo podría garantizar que la mayoría de los compañeros tenemos una mirada independiente. Y no hay ningún empacho en sostener lo que le estoy diciendo. El decreto, último decreto de aplicación de impuesto a las ganancias nacional, nos está trayendo fuertes dolores de cabeza a todos los trabajadores. Por ahí se publicitan aspectos que no son los más elocuentes, que tienen que ver con el famoso mínimo imponible, que es una parte del impuesto a las ganancias. Yo, para que la audiencia, no hay tanto tiempo, no la voy a aburrir, pero en muchos salarios de trabajadores de la provincia de Santa Fe aparece a la izquierda como salario nominal el doble de lo que están cobrando como salario de bolsillo. Es decir, un trabajador que gana 9.000 pesos aparece quizás con un salario de 18.000, cifra que no cobra. No cobra porque se lo lleva el impuesto a las ganancias y se lo lleva el descuento de otro tipo. No cobra porque se aplica el decreto, el último decreto del año 2013, el famoso de los 15.000 pesos, que fijó esa cifra el 2013 para ingresar o no en los beneficios, entre comillas, que otorgó el gobierno nacional de la devolución de la totalidad o de parte del impuesto a las ganancias. Esa devolución se incorpora como parte del salario, genera como una cascada que el trabajador aparezca con más sueldo que el que cobra, y por ende el próximo mes aparece con más acumulación salarial. Más te aumentan, más te descuentan. Por lo tanto, nosotros, si esto no se corrige, vamos a aparecer con trabajadores que van a aparecer en la fila de la izquierda con un salario nominal de 25.000 pesos y van a estar cobrando 9.000, lo cual es una barbaridad. Es una barbaridad. Bueno, por eso digo, hay una cuestión que está vinculado a la inflación, claramente, que está superando el poder adquisitivo de los docentes. Y estas distorsiones. Digo, la verdad es que uno no lo puede englobar solamente en el territorio de la provincia de Santa Fe, porque le pasa a un docente de Santa Fe que cobra, hoy podemos decir ya un sueldo atrasado, lo que le debe pasar a docentes de, digamos, pensando en Misiones, en Chaco, en provincia donde cobran la mitad, por ejemplo, de lo que... Bueno, por eso mismo, lo que creemos es que con todos estos argumentos y teniendo una absoluta independencia y autonomía, lo que tenemos que hacer, quienes tenemos una paritaria con partes de trabajadores y partes de la patronal, es sentarnos a discutir estas cosas. Claro. Estas cosas hay que sentarse a discutir. Entonces, la verdad que a mí no me sorprende la posición del gobierno, porque para eso es una patronal. Estamos acostumbrados al debate, a la discusión. En lo personal no me asusta para nada. Nos conocemos con los ministros de discutir estas cosas y sabemos que ninguno se anda con chiquitas a la hora de discutir. Hijos chicaneros todos. Pero bueno, son las reglas del juego. Totalmente. Que todos conocemos. Entonces, lo que mejor nos parece es que los dirigentes sindicales tenemos que mostrar la mayor tranquilidad y responsabilidad, pero también firmeza. Y del lado de la patronal, entiendo la posición original, pero creo que vamos a tener que revisar esta situación y sentarnos a discutir. Creo que lo que mejor nos puede pasar es lo que ha sostenido la Secretaria General, lo que sostenemos nosotros en Santa Fe la capital, es que estemos en paritaria discutiendo estas cosas y estas cosas no se discutan por la periferia, por discusiones políticas, posicionamiento de uno, posicionamiento de otro. No, y tampoco por sí o por no. Hay un montón de puntos en el medio. No nos ayudaría absolutamente en nada y hemos pedido además una audiencia al señor gobernador para introducir en la discusión un tema que no es salarial, pero tiene que ver con esto, que es el de la situación estructural de la caja de jubilaciones. No porque creemos que haya que estar discutiendo sobre cómo resolvemos un problema, sino detectar cuál es el problema y las soluciones. Yo lo dije acá en su programa una vez que me invitó, en el 2010, cuando tuvimos el plan de lucha, que aquí el problema de la caja de jubilaciones no son ni los docentes ni los trabajadores en general. El problema de la caja de jubilaciones es que ha habido muchas resoluciones del problema de la caja yéndose del sistema solidario de reparto y apuntando a una mirada de capitalización. Es decir, aquellos señores funcionarios, muchos de ellos que entraron por la ventana del proceso militar, que sostienen el argumento absolutamente de capitalización, que el que más aporta es el que más gana. Es una mirada cabalista. Es una mirada cabalista que no queremos dejársela pasar al señor gobernador y creemos que el gobernador nos vamos a poder entender ese tema y poder tener, si va a haber alguna reforma, que no se toque lo que los derechos que los trabajadores docentes hemos conseguido, porque ahí sí vamos a tener problemas. Oscar, gracias por venir. No, gracias a usted. Oscar Loseco, titular de ANSAFE La Capital, planteando cuál es exactamente la postura de ANSAFE. No hay alarma de paro, lo que hay es una demanda de diálogo
en virtud de lo que está generando esta inflación sobre el sueldo docente. Seguimos.